Si hay una marca de automóviles que transmita emoción a sus propietarios, emoción de conducir, es sin duda Alfa Romeo. Y si hay unas siglas de la Alfa Romeo que signifique pasión, unas siglas que se reservan para sus vehículos de mayores prestaciones y más deportivos, son las siglas GTV, que significan Gran Turismo Veloce, Gran Turismo Veloz. Hoy hablamos del Alfetta GTV 2.5. Bienvenido a Vehículo Histórico. Alfa Romeo nació en 1921 de la fusión de dos buenas empresas del norte de Italia. La primera era la anónima lombarda Fábrica di Automobili y el acrónimo de esas cuatro letras es Alfa. Y la segunda era la Società Ingeniero Nicola Romeo, del que tomó el segundo nombre, naciendo Alfa Romeo. Una fábrica, una marca de automóviles que enseguida se especializó en automóviles de alto rendimiento, en deportivos, participando activamente y con gran éxito en las carreras, en todo tipo de carreras. En 1932 la compañía fue absorbida por el grupo estatal, entonces era el fascismo de Mussolini, y prácticamente el Estado, como todo buen totalitarismo, absorbía cualquier cosa. Y fue absorbida por el grupo estatal Ricostruzioni Industriali, que tomó los grandes grupos industriales de Italia. En 1986 fue comprado por el grupo Fiat, quien ya ha iniciado el siglo actual, pues se unió con la Chrysler formando el grupo Fiat Chrysler. Y en el año pasado, prácticamente en el 2021, se integró en un macrogrupo industrial, el grupo Stellantis, con base en Países Bajos, y que absorbió al propio grupo Fiat Chrysler y al potente grupo PSA, constructor de los Peugeot, Citroën, Vauxhall, Opel, y nació ese macrogrupo que actualmente es el propietario de Alfa Romeo, el grupo Stellantis. El emblema de Alfa Romeo, bien conocido y bien llamativo, integra la cruz de Milán, donde se encuentra y se instituyó la fábrica Alfa Romeo, y el llamado Visione, que era una especie de serpiente dragón que está devorando a un enemigo. Y ese era el símbolo de la casa Visconti, que era ancestralmente la casa gobernante en Milán. El coupé del vídeo que hoy vamos a analizar es el Alfetta GTV. El Alfetta viene del turismo de cuatro puertas, la berlina, que también se denominó Alfetta. Alfetta significa pequeño alfa, y el nombre es un homenaje al más famoso Fórmula 1 de Alfa Romeo, que fue diseñado en 1938, pero su desarrollo se paralizó con la Segunda Guerra Mundial, y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial participó con tantísimo éxito en las carreras de Fórmula 1 que ganó las dos primeras temporadas. La primera en 1950, llevando al volante a Farina, y la segunda en 1951, llevando a Fangio, dos grandes mitos del automovilismo de la época. El diseño del Alfetta GTV se debe a la empresa Italdesign, o en español Italdesign, que fue fundada por Giorberto Giugiaro. Giugiaro es uno de los más grandes diseñadores de coches. Giugiaro ha participado en modelos exitosos de Ferrari, de Lamborghini, de Maserati, de Tomaso, el BMW M1. Prácticamente ha diseñado
para casi todas las grandes marcas de automóviles: Lexus, Hyundai, Renault, un sinfín. Y fuera del automóvil, pues ha hecho también cosas curiosas, como escopetas de caza para la famosa marca italiana Beretta, o relojes, e incluso una pasta que fue encargada por un gran grupo fabricante de pastas italiano y que fue patentado después de ser diseñado por Giugiaro con el nombre de pasta Marile. La pasta para los italianos es casi tan importante como los automóviles. Una pasta tiene que tener un punto clave de absorción de salsa. Una pasta tiene que tener un volumen que aumenta dependiendo del plato que se vaya a cocinar. Tiene que tener una textura indicada. En fin, no es tan fácil diseñar una pasta, y la pasta Marile fue encargada al gran diseñador. En 1974, el modelo del vídeo de hoy sustituye al Giulia GTV, otro gran automóvil curtido y con amplios éxitos en la competición. Y en el 1987 fue sustituido por el Alfa Romeo GT. Nuestro modelo del vídeo, el Alfetta GTV, tuvo un gran número de años de innumerables éxitos deportivos. Participó en rallies, en carreras de circuito, participó y fue homologado prácticamente en casi todos los grupos. Tuvo una versión para competición a la que se le montó un turbo, siendo el primer coche italiano que instaló un turbo. Y para la gran serie, para el gran público, pues se fabricó con diversas motorizaciones: el 1.8, que se denominaba GT, y el 2 litros, el 2 litros y medio y hasta el 3 litros. El vehículo de nuestro vídeo es el 2.5, 2500 centímetros cúbicos, 6 cilindros en V, inyección electrónica Bosch y un diseño de mecánica que se denomina SOHC, lo que quiere decir en inglés Single Overhead Camshaft, que significa un único árbol de levas en cabeza, en la parte superior del motor, que tratándose de un V6, pues presentaba más complejidades técnicas que los ingenieros de Alfa supieron resolver, aportando un motor resistente de altas prestaciones. Desarrollaba 160 caballos y ese motor dio para mucho, tanto para el disfrute de los vehículos en la calle como para la competición. La disposición, hablaremos de ella más tarde en el vídeo, era también muy interesante, con el motor delantero, tracción trasera, pero agrupando caja de cambios, embrague, grupo y los frenos traseros en un mismo grupo montado sobre el centro del eje trasero. Y sin más, vamos a analizar, vamos a conocer nuestro Alfetta GTV 2.5. Hoy nos encontramos con Gilberto Jiménez Ríos, que nos va a enseñar su bonito Alfa Romeo GTV. Buenos días, Gilberto. Buenos días, buenos días. ¿De qué año es tu coche? De diciembre del 83. Ajá, muy bien. ¿Y qué destacarías lo más positivo o lo que más te gusta de tu coche? La deportividad, el motor, el sonido, en especial, eso es lo que más, el motor magnífico, eso es lo que más destacaría. El conducir un Alfa Romeo para mí es distinto a todos los demás coches, que los hay mejores, pero las sensaciones deportivas son únicas en los Alfa Romeo. Un coche de gran personalidad. De gran personalidad, eso es lo fundamental. Muy bien. ¿Y alguna cosa que te gustaría menos de tu coche, qué sería? Pues quizás me gustaría que hubiese sido más fiable, de menos averías, de fin, como los coches italianos, por lo menos de hace unos años, pues tenía eso, pero se le perdonan esos defectos, esos defectos medianos por lo demás, por las cualidades. Creo que efectivamente eran, para mi modo de ver, relativamente el número de averías era elevado. Sin duda, Gilberto Giugiaro
consiguió un atractivo y eficaz diseño en este Alfa Romeo GTV, una línea penetrante, aerodinámica, formando un conjunto de gran belleza. En este coupé fastback, que mide 4,38 metros, se dispone de 2 puertas y 4 plazas. En el resalte del capó delantero distinguimos que monta el motor 2.5 en vez del 2000 centímetros cúbicos. Este coche tiene una disposición mecánica muy particular, motor delantero y tracción trasera, montando la caja de cambios, el embrague, el diferencial y los frenos traseros en un conjunto que se agrupa en el centro del eje posterior, lo que le da un magnífico reparto de pesos. Del GTV se fabricaron 137.000 unidades entre 1974 y 1987. Superaba los 200 km por hora, por lo que montaba unos generosos neumáticos sobre llanta de magnesio. En su cola truncada se alojan los grandes grupos ópticos. Sin duda, el coche es de una gran belleza. Cuéntanos algo del motor, Gilberto. Del motor, pues, biarbo, la correa externa, encendido electrónico, distribución variable y bueno, y es de aluminio entero, el motor es de aluminio. Cuéntanos aquello del cambio de embrague. El cambio de embrague fue, los bidiscos suelen dar muchos problemas, porque incluso en una subida fuerte, con varias personas, claro, actúa primero un disco, luego actúa el otro. Y entonces hay ciertos resbalamientos y es difícil hacer una salida limpia o una salida rápida, daba problemas. Y el bidisco es el que traía de fábrica. De fábrica. Y entonces ya adaptó en los 75, 2500 y una adaptación a esto, un monodisco que va extraordinariamente bien y muy fiable y que hace una salida mucho más limpia y mucho mejor. Es una ganancia importante. Lo de la caja de cambio, como todos los que es trasera, pues tiene que tener un varillaje que eso le quita pues rapidez sí, que tiene un recorrido mucho más largo el mando de la caja de cambio. Para mí este coche es de autovía o de carretera abierta y en una carretera muy virada es relativamente, no es ágil, no es lo más ágil que hay, es más bien, diríamos, hasta relativamente torpe en carreteras secundarias de recorrido. Por esto. Ahora, es muy bueno para eso, para 50-50 de reparto, para autovía y todo eso, siempre hay que tener en cuenta, sobre todo los que somos conductores antiguos, que los coches con relativamente poco peso, si hay viento lateral, no puedes llevar el paso de un Mercedes, no por acelerador, sino que tienes que tener la suficiente tranquilidad de levantar el pie y ir a tu paso, porque no puedes llevar el ritmo. Sí, que el peso del coche influencia en la estabilidad a alta velocidad. Muchas veces utilizan, yo por mí, muchas carreras son prácticamente de coches de car, que yo le llamo. Mira, eso no es probar ningún coche ni en nada. Los coches que han andado en autovía, sobre todo cuando no había límite, eran los grandes berlines, sobre todo, que BMW, Mercedes, Audi, que podían llevar un ritmo con el mismo conductor 20 kilómetros más rápido y a lo mejor en esas autovías que además eran bacheadas, onduladas, con vientos laterales, todos sabemos lo que es la bajada a motriz, diríamos, con los... Sí, todo eso. El motor es un 6 cilindros en V de 60 grados que cubica 2.492 centímetros cúbicos, dando una potencia de 160 caballos a 6.000 revoluciones por minuto y un par de 21,7 kilográmetros. La relación de compresión 9:1 usando gasolina de 96 octanos. El depósito de agua para el parabrisas lleva marcada la cantidad de litros que contiene. El tablero de instrumentos del Alfa GTV pues presenta un completo número de instrumentos con todo lo fundamental, la presión de aceite, temperatura del agua, gasolina. Un destaque muy deportivo es que el instrumento central y justo enfrente de los ojos del conductor es el cuenta revoluciones. El velocímetro se encuentra a la izquierda y el reloj a la derecha.
La tapicería, que se encuentra impecablemente mantenida, pues es una tapicería de cuero. Las plazas traseras, sin ser demasiado grandes, pero sí permiten que se sienten y se instalen 4 pasajeros. Las ventanillas traseras se abren muy parcialmente, la mitad del cuadrado que vemos en la imagen, lo que puede provocar un poco de claustrofobia a los pasajeros traseros. Es que a diferencia del maletero, a diferencia del 2000, el maletero es relativamente pequeño, el depósito se aumentó en unos 25 litros, lo cual le quitó a costa de la maleta. Es decir, en el 2000 es la misma carrocería llevaba hasta aquí y le metieron unos 20 o 25. Sí, sacrificaron capacidad de maletero por el depósito. El depósito que llega a 75 litros o por ahí, ¿no? O sea, el depósito de combustible para tener una mayor autonomía. Muy bien, vemos que tiene un original amortiguador único y central. Sí, sí, sí. El coche está muy bien conservado, tiene todavía sus pegatinas de la fábrica y realmente Gilberto tiene su coche en perfectísimas condiciones. En cuanto al espacio y habitabilidad interior, realmente no se le pueden poner pegas a este deportivo, teniendo una gran calidad en sus terminaciones, tanto en los guarnecidos como en las alfombras, como en el tapizado. Gilberto, ¿hace muchos años que tienes este coche? Pues este coche lo tengo desde lo compré con 6 meses o 7 y entonces quiere decir que en el año finales del 84 lo tenía ya. ¿Tuviste que repararlo, muchas cosas, o bueno, con ese poco tiempo? No, pero después muchísimas cosas. Sí, ¿qué es lo que le ha reparado fundamentalmente a este coche? Pues a lo largo de los años, que al principio lo utilizaba casi como coche único, pues casi prácticamente todo. Lo raro es que le queda alguna pieza, muy pocas piezas de motor y no de carrocería, ni de suspensión, pero sí de lo demás, casi todo. He tenido que repararlo al cabo de son muchísimos años y naturalmente pues se han hecho muchísimos cambios. Y entonces hubo que hacerlo desde el compresor, desde segmentos, válvulas, yo que sé, el aire acondicionado, yo que sé, bueno, por supuesto los amortiguadores, pero eso es normal. En fin, muchísimas. El alternador, todo, por supuesto, claro, los discos de freno. Entonces, Gilberto, ¿tú dirías que este coche es un coche difícil de mantener por la cantidad de problemitas que da, correcto? Sí, sí, es difícil de mantener. ¿Por qué te da problemas de freno, problemas de motor? Pues de motor menos, pero problemas de los aditamentos del motor o los suplementos que pueda tener. De electricidad. Fusibles, del aire acondicionado, que no era lo mejor que tenía, ¿no? Y ya lo mejoré yo. Pero en fin, el motor es muy bueno en sí, básicamente el motor es muy bueno. Sí, el motor tiene un sonido único, para mí es único. Alegre y realmente puede andar, y con un potencial incluso de preparación. La prueba hasta que ganó el Campeonato de Europa de Turismo, un potencial enorme de desarrollo, ¿no? O sea, el motor con una preparación mínima puede llegar a unas cifras de potencia tremendas. La prueba hasta que competía con los BMW 635 en el Campeonato de Europa de los 82, 83 y de 84. El motor, para mi modo, es único. Lo único que les fallaba, que después ya se mejoró, fue un poco las juntas de culata, pero que luego ya desarrollaron unas juntas de culata mucho mejores y desde entonces se quitaron el único problema que tenía el motor.
O sea que podemos concluir Sí. que lo que más te gusta de este coche es la deportividad. La deportividad. Cómo Es sube único. de vuelta el Cómo sube de motor, vuelta cómo el suena. Cómo suena. Eso es único. La conducción de un Alfa Romeo es totalmente distinta a cualquier otro coche. Para mí se puede ver coches mejores, mucho mejores, ¿no? Pero nunca las cualidades que tiene tan especiales del que es un amante del Alfa no tiene parámetros. Y lo negativo es mantenerlo. La fiabilidad de muchas piezas, mantenerlo. Eso es lo negativo. Muy bien. ¿Cuántos kilómetros le has hecho a este coche, Gilberto? Pues 100 y pico, no sé lo que marcará aquí ahora, yo qué sé, sobre 160 puede ser, o Ajá. 170 o por ahí. El sonido yo para mí es increíble. Sí, el sonido es muy bonito. El sonido es Y además este coche transmite sensaciones Eso. deportivas. deportiva, Se para mí es siente- único. Se siente ¿no? la carretera Un muy coche, directamente. Al que le gustan los Alfa, podrá ver coches mejores, más duros. Parece al que le gusta, pues yo que sé, los Maserati o los otros. Ahora, como deportivo, es distinto a BMW, es otra deportividad. BMW tiene otra deportividad, ¿no? Pero es distinto. Mercedes otra suavidad, otra una estabilidad tremenda, pero eso es el tema distinto totalmente. Este coche puede mantener un buen crucero, una velocidad alta en carretera, ¿no? Tremendo, en eso es lo mejor el motor. Tiene un cárter aleteado de aluminio, mete 7 litros de aceite. Y en fin, esto es quizás la cualidad mejor y la que las distinguió a los Alfa Romeo, que era la velocidad de crucero que podían mantener sin los límites de velocidad en una carretera, ¿no? Que podían ir en quinta casi prácticamente a todo lo que da el coche y no sufría el motor apenas, ¿no? O sea, en ese sentido eran coches previamente hechos para circular muy rápido en carretera, ¿no? Sin el menor problema, ¿no? Fíjate los cárteles, los adelantados, un cárter además de magnesio hecho por fuera y totalmente en ese sentido es lo mejor, el motor es lo mejor. Lo único que tenía mucho potencial todavía para poderlo desarrollar. Eso es lo que después en años posteriores pues no quisieron, no supieron o por limitaciones presupuestarias, pero vamos, es que la limitación del presupuesto es que era el mismo motor, o sea, los cambios podían ser mínimos y sin apenas cambio, ¿no? O sea, luego una elasticidad tremenda, luego en carretera comodísimo por eso, ¿no? Una quinta que es corta, en fin, un coche en realidad lo mejor le da, yo para mí un coche, y lo debe dar en cualquiera, es sobre todo la capacidad de mantener las velocidades, no el 0 a 100 como ahora dicen que cualquiera es una tontería, es la capacidad que tenga un coche para dar de 80, aunque ahora están los límites a 160 o 110. Eso es lo que marca el par, la potencia y el desarrollo para mí de un coche. Sí, lo que es el reprise, Lo que es el del reprise. coche. Lo demás es una sentida tontería. De hecho, Gilberto, ¿y el consumo de este coche te parece muy elevado o normal? No, normal. Este coche con la inyección que tenía y todo esto, el que se vendía en España, normal totalmente. Incluso bajo, ¿no? En absoluto es gastoso, ¿no? Fíjate que fue de los coches que luego la caja de cambio y atrás trasera, ¿no?
plazas traseras dirías que son Sí, cómodas para sí. dos adultos. Sí, son relativamente cómodas. Es de lo que mejor tiene, muy parecido a la que tenía el 124 Sport, y son relativamente, claro, no son quizás para viajes largos, pero sí relativamente aprovechables. Lo que yo no concibo es un coche que sea de tamaño muy grande, salvo que la capota sea retráctil, y que no tenga unas plazas relativamente útiles atrás. Relativamente, no para gente a lo mejor muy alta o muy cómoda, pero sí que pueda salir tranquilamente para recorridos de 60 kilómetros. Y nos despedimos de Gilberto y del bramido de su bonito coche, deseándole muchas nuevas aventuras. Y en definitiva y en conclusión, nuestro Alfetta 2.5 GTV es un coche para enamorarse. Un sonido que levanta pasiones, una conducción que transmite directamente las sensaciones de la carretera, unos buenos frenos, un buen motor, buena potencia, altas prestaciones, un vehículo para enamorarse. Pero como todos los amores, pues los amores dan pequeños disgustos de vez en cuando. Y los disgustos en el caso de nuestro Alfa Romeo, pues son los problemitas de mantenimiento que el que se lo compre tiene que esperar que se presenten. En el mercado es un coche que, según el Estado, encontramos entre unos 15.000 y 30.000 euros. Es imprescindible, antes de comprar este coche, hacer que lo examine un mecánico y verlo en todos sus detalles para no llevarnos grandes sustos. Las reparaciones suelen ser caras. Si tengo que compararlo con un vino o asociarlo a un vino, pues yo asocio el GTV Alfetta Alfa Romeo al Martini Prosecco. Martini es una conocida marca que no solamente fabrica vermut, fabrica también otras bebidas y entre ellas un Prosecco. El Prosecco es un vino espumoso. A diferencia del champagne o del cava, pues no se elabora haciendo la segunda fermentación dentro de la botella, sino que la segunda fermentación se hace en grandes depósitos. Un vino que ha acompañado a los pilotos de Alfa Romeo en muchísimos triunfos en las competiciones, un espumoso con el que se han celebrado muchísimas victorias de Alfa Romeo, tanto en Italia como fuera de Italia. Seguir conectados, que seguiremos presentando interesantes vehículos.